Bien. Solo para recordar que nuestro curso, ¿cierto?, organizado en la iglesia de Hualqui, es Alimentación, Fe y Salud, con el objeto de conducirnos a una mejor salud, ¿cierto?, que es el plan de Dios para nosotros, y a las personas que a lo mejor se están incorporando, esta información pueda ser más útil porque nos vamos a estar juntando cada domingo. La clase de hoy es la número 2, pero es un taller, como decía Vanessa, acerca tema sin contar calorías. Es la forma en que se come cuando uno se alimenta basado en plantas. No es necesario andar contando ninguna caloría ni andar estresado. Y hemos invitado para este taller a Mónica Rivera y Carlos Jiménez, que nos van a colaborar con la demostración de las recetas. Bien, y también va a estar con nosotros Pedro, que va a hacer la pausa activa, que la semana pasada estuvo muy entretenida. Lo que vamos a ver hoy entonces es lo que hemos aprendido, vamos a ver después nuestro tema, vamos a hacer la pausa activa y luego vamos a entrar a las demostraciones para el desayuno. No vamos a poder hacer degustación, pero sí la demostración y las recetas. Ustedes pueden ir tomando nota, pero también Ítalo gentilmente preparó un recetario que va a estar en la página web del taller, que al final va a salir las direcciones. Y después vamos a terminar con el reto. Nuestro reto para ir avanzando hacia una mejor salud. Bien, lo que hemos aprendido la semana pasada la podemos resumir en esta sola diapositiva. La primera idea es que para tener salud necesitamos que nuestras células que está ahí arribita esté funcionando en las mejores condiciones, y para eso tiene que estar en un ambiente limpio, y su ambiente es la sangre. Por lo tanto, necesitamos una sangre, ¿se acuerdan que hablábamos desintoxicada? Una sangre limpia, llena de nutrientes, llena de oxígeno, llena de los fitonutrientes, esas palabras nuevas que han ido saliendo, que solo los encontramos en las plantas. Y eso va a aportar a nuestra salud el elemento principal. Lo otro que conversamos ese día fue que tenemos un eje, una conexión entre nuestro cerebro y el intestino, y es de fundamental importancia para tener salud. Si esta conexión no funciona, nosotros nos vamos a enfermar, ya sea de cosas físicas, como también mentales, emocionales, sociales, vamos a querer estar en casa, aislados, etc. Y vimos que toda esa comunicación que sube y baja responde también a la acción de las bacterias que están en nuestro intestino, y es fascinante, conversamos, ¿cierto?, las cosas más relevantes ese día, pero no es solamente la acción de la microbiota, lo importante es lo que nosotros decidimos respecto a cómo alimentamos a esas bacterias, ya sea una alimentación rica en vegetales, que es la fundamental para tener salud, o si comemos una dieta rica en calorías y pobres nutrientes, va a ser una gran diferencia en nuestro estado de salud. Entonces la idea es que tomemos conciencia de lo que significa el camino hacia la salud total. Aquí está nuestra semillita de hoy, vamos a tratar de repetirla todos a la cuenta de 3. 2, 3. La alimentación basada en plantas provee todo lo que mis células necesitan. Muy bien. Esta idea es la que tenemos que mantener hoy día. La alimentación que se basa en plantas provee todo lo que mi célula necesita, ya sea la proteína, ya sea el hierro, el calcio, la glucosa, la grasita, todo está en las plantas. Y aquí solamente quiero decir, por ejemplo, que siempre a la gente que comía vegetales le decían, ¿de dónde sacas las proteínas? Pero eso ya es un mito. Nosotros no necesitamos consumir proteínas, y lo dice la ciencia, no lo digo yo. Nosotros lo que necesitamos es consumir aminoácidos. Y los aminoácidos los encontramos todos en las plantitas. Todos los vegetales, todos los alimentos, todos tienen cantidad suficiente de lo que necesitamos. Y eso funciona así, es bien interesante, porque los aminoácidos se almacenan, se reservan, y cuando la célula necesita construir proteína, los llama. Entonces usted ya no necesita comer la legumbre con el cereal en la misma comida, eso ya quedó en el pasado. La ciencia corroboró que solamente necesitamos de las distintas comidas consumirlo. Le invito a ver en el canal de este taller, de este ministerio, hay un episodio, el episodio 14 y el episodio 15, hablan mucho acerca de la proteína y del hierro, y explica con bastante claridad
para que ustedes tengan más claro este tema. Son podcasts que a lo mejor algunos ya han escuchado. Bien. Los cereales, las frutas carnosas, los frutos oleaginosos, las legumbres, las hortalizas son el alimento escogido para nosotros por el Creador. ¿Quién mejor podía darnos la receta alimentaria que el que nos hizo? Preparados del modo más sencillo y natural posible, son los comestibles más sanos y nutritivos. Esa palabra debe quedar también hoy día, nutritivos. No necesitamos consumir tantas calorías, necesitamos que comer nutritivo. Y aquí también es otro principio para cocinar. La cocina basada en plantas es sencilla, es simple, es deliciosa, pero la idea es conservar las propiedades de los alimentos. Entonces, por ejemplo, preferir cocinar las verduras al vapor. Por ejemplo, el brócoli, la coliflor, usted la coloca al vapor y desde que empieza a hervir, con 3 minutos es suficiente. Lo apagó y lo retiró. Va a quedar media crocantita. La brócoli no se consume, o el brócoli no se consume recocido, porque perdió todas sus maravillosas propiedades. Comunican una fuerza y resistencia y vigor intelectual que no pueden obtenerse de un régimen alimenticio más complejo y estimulante como el que circula hoy, cierto, en nuestra sociedad. Y esto de la fuerza y resistencia es salud. Es cuando uno cambia esta alimentación, el nivel de energía que describen las personas es impresionante. Y yo, siendo vegetariana toda mi vida, cuando hice estos pasos, estos cambios, realmente el nivel de energía cambia en forma sorprendente. Y el vigor intelectual, es decir, las capacidades mentales superiores, son realmente sorprendentes, y eso está descrito en la literatura también, pero esto lo había dicho ya Ellen White hacía más de 160 años atrás. Y aquí quiero hacer una observación solamente de cultura general, que yo lo fui aprendiendo con mi hija. Yo aquí tengo un durazno y tengo un calabacín, zapallito italiano, zucchini, etc. Estos dos son deliciosos, pero comparten dos propiedades más. Son vegetales, pero además los dos hermanos y amigos son frutas. Botánicamente, las frutas es todo lo que sale del ovario de la flor que está en la planta o en los arbolitos. Esto salió de una plantita y esto salió de un arbolito, pero ambos tienen semillas. Esto tiene semillas y esto tiene una sola semilla. Entonces, a veces en nuestra mente está el sentido como que esto es una verdura, pero el zapallo, el morrón, el pimentón, todo lo que la palta, el tomate, la berenjena, todo lo que adentro tiene semillas y que nosotros pensamos que son vegetales, así como verduras, son frutas. Entonces los podemos comer con absoluta tranquilidad. Una diferencia importante es que estos tienen un poquito menos, bastante menos que carbohidratos que la fruta, que es un poco más dulce. Por lo tanto, el consejo práctico sería comer este tipo en la tarde, en la cena, y este siempre en la mañana, porque nos va a dar la energía que necesitamos. Solo como un consejo general. Avancemos. Hace diferencia, lo que como, absolutamente, y eso lo demuestran los estudios. La sociedad actual está consumiendo alimentos demasiado ricos en calorías. Eso hace que en nuestro cuerpo exista un flujo rápido de energía, pero es cortito. Entonces nosotros nos sentimos bien, según esa gráfica que ustedes ven ahí del Dr. Fuhrman, nos sentimos bien más o menos 1 hora, pero rápidamente es como que sentimos una sensación de hambre que vamos a explicar después. Pero cuando comemos vegetales, la energía se libera progresivamente. ¿Por qué? Porque hay fibra. Los vegetales son ricos en fibra y ella ayuda a regular la energía que vamos a liberar y que es mantenida. Y es fantástico porque eso es lo que nuestro cuerpo necesita. No necesita alzas, como las que genera la comida rica en calorías, que es muy pobre en nutrientes y es que es muy pobre en fibra. Eso hace que el cerebro se empiece a acostumbrar a estas calorías. Al cerebro le hacen mal las calorías, pero reacciona el cerebro con placer. ¿Se acuerdan de la dopamina? Y esto hace que el cerebro empiece a pedir ese tipo de comida y deje de gustarle la otra comida. Así es como funciona dentro de nosotros y es por eso que vemos niños y jóvenes especialmente de esta generación, es que no comen verduras, ni frutas, ni cereales, ni legumbres, porque su cerebro lo acostumbraron a comer este tipo de comida. Y hace una gran diferencia en cómo nos vamos a sentir.
Esa como primera idea, pero entendamos lo que son las calorías. Nosotros para funcionar necesitamos energía, como un auto que para moverse necesita su combustible, que es la gasolina, la benzina. Para nosotros nuestro combustible son los alimentos. Y las calorías son una unidad de medida, como el gramo, como el centímetro, etcétera, pero una unidad de medida de energía que nos va a dar ese alimento. Por ejemplo, una manzana nos va a dar 50 calorías, es poquito. Pero nos han dicho que hasta ahora que necesitamos 2000 calorías en promedio para funcionar durante el día, según la edad, según el sexo, la actividad, eso va a variar. Pero necesitamos eso. Eso reténganlo porque vamos a ver que la ciencia hoy no está corroborando este aspecto, ha cambiado. Y es interesante que estas 2000 calorías que nos han enseñado a que debemos consumir durante el día para funcionar son la equivalencia a tener una ampolleta de 100 watts encendida prácticamente las 24 horas, con exactitud 23 horas 15 minutos. Increíble la cantidad de energía que producimos en nuestro cuerpo. Pero ¿cómo se produce? A través de los alimentos. Aquí lo que ustedes ven en la gráfica es que comemos, nuestro alimento pasa al intestino, allí es como partidito, ¿cierto? Hasta lograr los nutrientes específicos, que son una maravilla, por eso funcionamos, y tenemos allí los carbohidratos, la bolita café que aparece allí, las proteínas y las grasas. Esas tres moléculas, por así decirlo, son las que nos van a dar la energía. Pero también en nuestra alimentación debe ser muy rica en vitaminas y minerales y en agua. Vamos a volver atrás. Se adelantó la presentación. Ahí. Entonces, ¿cómo funciona? Esto es fascinante, a mí me impresiona. Estas sustancias van todas a la célula a través de la sangre y entran a la célula y la célula dice, ok, tengo carbohidratos, lo que nosotros llamamos azúcar regularmente, pero el mejor nombre es carbohidrato. Y entonces, esa es su primera elección para generar energía. Y esto hay que tenerlo claro, porque hoy andan muchas dietas dando vueltas que son absolutamente, van en contra de la fisiología humana. Entonces, la célula la recibe y la transforma en energía. Y yo solamente aquí también quiero decir lo siguiente, la energía no es una cosa etérea que circula por nuestro cuerpo, es una molécula concreta que se llama ATP. Es un nombre más largo, pero dejémoslo en ATP. Y todas nuestras células son capaces de generar el ATP. Y esa es la molécula que nos da energía y se recicla. Es fantástico cómo funciona y todos los días generamos millones de esta molécula. Ahora, las vitaminas y los minerales no nos dan energía, pero son esenciales para que se produzcan todas estas reacciones dentro de la célula para producir energía, como para producir todas las otras funciones que la célula cumple y podamos estar saludables. Por eso es que el concepto no es tan hacia las calorías, como vamos a ir viendo, sino hacia lo que sea los micronutrientes, que se les llamaba así a las vitaminas y los minerales. Vamos a avanzar. Otro concepto que hay que tener claro a la hora de elegir la comida es la densidad calórica. Este es un concepto bien simple. Se refiere a la cantidad de calorías que tiene un alimento. Entonces, yo aquí traje, por ejemplo, una cajita que es de chocolate. No sé si se ve bien, por ahí lo voy a acercar. Ahí dice 48 gramos, 240 calorías. Es decir, si yo me comiera esta cajita, me comería 240 calorías, pero apenas de comida son 48 gramos. Y traje otro producto que es una latita de maíz. Para el otro lado. Ahí, si ustedes se fijan, dice 125 gramos. Es bastante más volumen. Y apenas me va a aportar 60 calorías. Los vegetales aportan volumen, pero aportan poquitas calorías. Y aquí no estamos hablando de control de peso por una cosa estética, no, es mucho más allá que eso. Y aquí en la lámina ustedes pueden ver la cantidad de alimento que va, el espacio que me va a ocupar en el estómago, cierta cantidad de alimento, pero todos con las mismas calorías. Por eso dice, mira lo que te llena 500 calorías de cada tipo de alimento, de tu estómago. Las grasas
los aceites, los quesos y las carnes y todos los productos de origen animal tienen una densidad calórica altísima. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nuestro estómago es un músculo elástico, tiene la capacidad de expandirse y de volver a su tamaño normal. Cuando consumimos alimentos de muchas calorías, nuestro estómago lo recibe y recibió hartas calorías en poquita cantidad. Entonces nos da señales de que está satisfecho porque él tiene receptores que dicen me estoy llenando y le va avisando al cerebro hay que parar de comer. Pero no ocurre esto si estamos con poquitas cantidades llenas de calorías, le agrego y puedo comer mucho hasta que dé la señal correcta. En cambio, allí solamente me estoy llenando de calorías y no de nutrientes. En cambio, si ustedes ven las otras partes donde dice féculas, arroz, legumbres, frutas y vegetales, con harto volumen, doy señal de que estoy saciada, mi estómago va a dar esa señal, y tengo calorías poquititas, apenas 500, 400 incluso podría tener en ese volumen que tengo en el estómago. Ese concepto es muy importante porque tenemos que elegir alimentos con baja densidad calórica como son los vegetales. El otro concepto es la densidad nutricional, y este también es un concepto que ha corroborado tremenda importancia en los últimos años a raíz de los estudios que se han hecho con la población que se alimenta a base de plantas. Lo que hicieron fue estudiar y decir cuáles son los alimentos que tienen mayor concentración de micronutrientes, vitaminas, minerales y antioxidantes, que tienen poquitas calorías y que tienen mucha fibra. Y según eso los clasificaron en 3 grupos. El nivel 0,1 es el mejor, es el que tiene más minerales, más vitaminas y por lo tanto es el que más deberíamos consumir. El 2 es un poquito más equitativo, aquí tenemos productos como las legumbres, algunos tubérculos y también algunas frutas. Y el tercero, ya ahí son los alimentos que tienen cualquier origen. Yo les voy a subir en la web, es un índice que se llama el índice de Andy, del Dr. Fuhrman. Hay otros también, pero este es yo diría el más actualizado y tiene mucha base científica. Entonces, según esto, lo que más debiéramos comer durante el día, todos los días, es abundante cantidad de hojas verdes, repollo, brócoli, coliflor, espinaca, la variedad que usted tenga. No coma siempre lechuga, coma espinacas, coma rúgula, el kale o kale, no sé cómo le dirán en Chile, es altamente nutritivo. Los pimentones, los champiñones también, y dentro de las papas, esta que se llama camote o sweet potato o boniato, o papa dulce le dicen, en Chile yo sé que no se come mucho, pero es una maravilla, es mejor que la papa blanca que tradicionalmente comemos en Chile. Y la fruta, la mejor fruta, por así decirlo, son los berries, los frutos rojos. Están llenos de antioxidantes que son esenciales para nuestra vida. Entonces el concepto aquí es que hay que elegir los que son con alta densidad nutricional y por ende ellos solitos van a tener pocas calorías, porque esa es la alimentación que Dios nos dio. Entonces el principio es aumentar los alimentos con alto contenido nutritivo, que obviamente van a tener pocas calorías. Ese es el camino hacia la salud. Eso es lo que muestran los estudios científicos. Cuando uno lee los artículos, todos llegan a esta misma conclusión, los artículos recientes. Y aquí quiero hablar un poquito de las calorías que hablábamos al inicio. Decimos que se nos ha recomendado que en general nos movilizamos con 2000 calorías. Eso está quedando de a poco en el pasado, porque la evidencia científica es reciente. Este artículo que yo les puse aquí es un artículo, está solamente en inglés, que habla acerca de la restricción calórica que hicieron con unas ratitas de laboratorio. Y los resultados fueron fantásticos y están cambiando la mirada de la nutrición, de cómo nosotros nos debemos alimentar. Y también coincide con lo del ayuno intermitente que vamos a ver más adelante, que no es una moda, es un buen hábito, es como estilo de vida. Sí, hay algunas cosas erradas por las que circulan en internet, hay que tener cuidado, por eso también es importante poder asistir a este taller. Ese día vamos a tener a un médico hablándonos del ayuno intermitente. Pero ¿qué dice este estudio? Estas ratitas fueron estudiadas siendo jóvenes y después en su edad adulta, equivalente a la persona de 50 a 70 años, a esa edad.
Lo interesante es que a un grupo de ratitas le restringieron las calorías del día en un 30%. Hicieron un estudio exhaustivo, el primero que se hace al respecto, estudiaron las células genéticamente, cómo se comportaban todos sus tipos de células, de ambos grupos, con las calorías normales y la otra con restricción calórica. Y se dieron cuenta que a medida que pasaba la edad, obviamente con el envejecimiento, lo que más se altera son las células inmunológicas. Por eso es que uno se enferma con la edad, a medida que avanza la edad, más fácilmente. Y se dieron cuenta que las ratitas con restricción calórica, sus células prácticamente no tenían señales de envejecimiento con la restricción calórica. Eso cambia el foco total de la salud del futuro, yo diría del presente. Porque en el fondo nos está diciendo, aliméntate sano, no es necesario que comas tantas calorías durante el día, y aliméntate nutritivamente, y tus células entonces van a estar libres de inflamación, tus células van a reaccionar adecuadamente, tus células no se van a envejecer como se esperaba que envejecieran, porque en el fondo somos lo que comemos y lo que absorbemos. A mí este estudio me fascina y por eso quise compartirlo con ustedes porque los resultados son impresionantes. Avancemos. El hambre. ¿Cuánto comer? Se pregunta uno. Y aquí vamos a sacar el principio de por qué comemos de una u de otra forma. La verdad es que yo creo que en general, y yo lo viví, en general uno siente hambre tóxica. ¿Qué es lo que es el hambre tóxica? Ese es hambre que todos hemos sentido. Me duele la cabeza, tengo calambre en el estómago, me suena la guatita, me siento débil, me siento ansiosa, irritable y tengo ganas de alguna comida en específico. ¿Por qué pasa eso? ¿Será que eso es hambre? Eso también ha cambiado la connotación del hambre. Lo que sucede es que actualmente la sociedad nos estamos alimentando tan mal, pobre en nutrientes y muy rico en calorías. Y como yo decía al inicio, generamos una onda de energía rápida, pero que baja rápido. Entonces, ese tipo de alimentación hace que nuestras células generen más desechos de los esperados, porque nuestra célula genera desechos, pero genera más basura con esta alimentación. Cuando llega la hora de que ese desecho entra a la sangre, después de esa curva, nosotros nos sentimos de esa forma, porque esos desechos hacen que sintamos dolor de cabeza, esos desechos hacen que sintamos malestar, irritabilidad, ansiedad, etc. Y entonces volvemos a comer. Y como se nos pasa ese malestar, decimos, tenía hambre. Y comemos así todo el día. Hay un porcentaje importante de la población que vive así, este ciclo, y no deja que sus células entonces entren en el proceso de limpieza. Le estamos todo el momento, todo el día dándole y dándole. Esa es una hambre tóxica. ¿El hambre real cuál es? El hambre real es la que sentimos 5 a 6 horas después de haber comido una comida altamente nutritiva. Esto es de tremenda importancia, porque cuando comemos con alta densidad nutricional y baja en calorías, nuestras células están felices, por así decirlo, contentas, están en un ambiente saludable y entonces ellas se desintoxican. Y lo voy a explicar brevemente. Cuando cargamos el vehículo para un largo viaje, nosotros lo llenamos de combustible, tenemos la energía para movilizarlo y cuando se nos acaba, lo volvemos a cargar. Eso mismo es la digestión del ser humano. Nosotros, como dice aquí, está la señorita ahí comiendo al inicio, donde dice anabolismo, que es la primera parte de la digestión, cargamos con una comida nutritiva, nos va a durar unas 3 horas, y luego las células tienen reservas, tenemos reservas de glucosa en el hígado y en los músculos, y cuando se nos acaba lo que comemos, eso se moviliza, y nos va a durar 2 o 3 horas más. Por eso es que nosotros debemos comer cada 5 o 6 horas. Y recién cuando se nos acaba esa reserva vamos a sentir la real hambre. Y los científicos la describen que parte en la garganta. Es un malestar que es una sensación, no está descrito como malestar, porque no es algo negativo el hambre verdadera. Comienza a aumentar la salivación y entonces queremos comer y nos sentamos y disfrutamos la comida. Es realmente fabuloso. Esa es la verdadera hambre. Y nosotros hemos estado reaccionando toda nuestra vida a una hambre tóxica. Así que también hay que cambiar el concepto. Entonces podemos comer nuestro desayuno, esperar 5 a 6 horas, de tal manera que en 3 vamos a ocupar la energía, en las otras 2 las células se van a limpiar, desintoxicar, pero van a estar bastante más sanas que en un ambiente tóxico que le dábamos con la alimentación cargada en calorías y en grasas.
generar células limpiecitas. Entonces, esta alimentación ha generado distintos tipos de plato, pero en general, el plato poderoso, se habla así de él, es el plato que está lleno de vegetales, frutas, granos o cereales integrales, hojas verdes, raíces. Las raíces son el ajo, el puerro, la cebolla, el jengibre, etc. Legumbres de todo tipo, flores como el brócoli, el higo también es la flor del árbol, frutos secos, todos los que ustedes conocen, y las semillas, y las setas o los champiñones de toda naturaleza que son fabulosos para la salud, incluso para nuestro estado de ánimo. Esta alimentación está rica en nutrientes. Ese concepto yo quiero que quede muy claro. Rica en fibra y rica en fitonutrientes, que son como las medicinas que vienen en la naturaleza, que van a evitar la inflamación, que son antioxidantes, que van a eliminar los radicales libres, que son los que nos hacen daño en nuestra célula y con eso nos enfermamos. Son anticancerígenos. Y cuando las personas comienzan esta alimentación, comienzan a bajar de peso. Cuando la alimentación es altamente nutritiva, no tomar del desayuno una banana y listo, ya estoy lista. No, la alimentación basada en plantas no es así, es altamente nutritiva y la persona come lo que necesita hasta que se sació, sin tener que sentir el estómago repleto tampoco. Y las personas bajan, según los estudios, 450 gramos a la semana en forma mantenida, hasta que comienza a disminuir y logra la persona recuperar su peso normal. Y lo normal es que esté bastante más abajo que el límite con el sobrepeso. Eso se considera la normalidad. Y eso es fantástico. Hay otras personas que si se ponen un poquito más estrictos con esta dieta, logran bajar eso cada 2 o 3 días, las primeras semanas. Pero el peso no es una cosa estética. El peso significa salud. Desde ese punto lo debemos mirar. Y esta alimentación entonces es una alimentación consciente. Yo sé lo que pongo en mi boca, yo sé lo que compro en el supermercado. No puedo comprar más, si voy a usar un producto, que es lo que ya el hombre metió mano, ¿cierto? No debe tener más de 5 ingredientes, debo leer las etiquetas. Debo incluir todas las 8 categorías de alimentos que yo dije delante diariamente y variado, lo más variado que yo pueda. Reducir el consumo de las cosas añadidas que son el azúcar, el aceite y la sal, y lo vamos a ver en los capítulos que siguen, pero es de tremenda importancia, porque si seguimos comiendo azúcar, aceite y sal, con una alimentación basada en plantas, tampoco vamos a lograr los resultados esperados. Esta alimentación es rica en nutrientes, no cuenta calorías, porque lo importante es la densidad nutritiva del alimento, y todos los vegetales, todos son densamente nutritivos y muy bajos en calorías. Tiene que ser variada, en horarios regulares cuando tenemos real hambre, y la preparación es simple, como yo dije al principio. La cocción sin ser insípida, sino que tiene que ser atractiva.